Me llamo Carolina. Aunque, sinceramente, el nombre aquí no es lo más importante. Lo verdaderamente esencial es esta historia, una que cuenta cómo mi vida se sacudió 2 veces. Como un viejo armario que no sabes si reparar o tirar. Todo comenzó como suele comenzar para muchos. Nací en una pequeña ciudad de las afueras, de esas donde las casas huelen a humedad y a sábanas recién lavadas. Mi padre, León Guerrero, escribía artículos para un periódico local, y mi madre, Tamara, trabajaba como enfermera. Tenía manos cansadas, una sonrisa dulce y siempre olía a jabón y alcohol médico. Nunca fuimos ricos, pero nuestra felicidad era simple, como una taza de té con galletas de anís en las tardes de lluvia. Así vivíamos, hasta que cumplí 14. Entonces fue cuando el destino mostró su rostro, uno que no acaricia mucho tiempo. Era un viernes lluvioso, de esos que te hacen querer envolverte en una manta y no pensar en nada. Mis padres habían salido a cenar con unos amigos, y yo me quedé en casa con mi abuela. Estábamos viendo una película animada bastante tonta, pero reconfortante. De repente, el teléfono sonó, rompiendo la calma. Escuché a mi abuela sollozar bajito en la cocina, como si tuviera miedo de despertar a alguien. Algo en mí se enfrió por dentro. Los días siguientes fueron una mezcla gris e informe. Mi madre murió en aquel accidente, de inmediato. Mi padre sobrevivió, pero apenas. En el hospital estaba pálido, inmóvil. Sus piernas escondidas bajo una manta delgada. Pero por la expresión de los médicos y el silencio en la habitación, supe que la vida de mi padre nunca volvería a ser igual. Recuerdo que murmuró, Carolina, perdóname. En ese momento, no entendí por qué se disculpaba. Él no fue quien puso al conductor ebrio frente al volante. Años más tarde comprendí, no se arrepentía del accidente, sino de lo que quedó después. Un montón de ruinas donde yo crecía sin madre, y él sin poder caminar. Pero papá era más terco de lo que cualquiera habría imaginado. Cuando salió del hospital, se adaptó a su silla de ruedas y se zambulló en el trabajo. Editaba la sección cultural del periódico, escribía como si le gritara al mundo que su vida no se había acabado. Mi adolescencia pasó bajo su vigilancia amorosa. Se esforzaba para que no me faltara nada, clases extracurriculares, amigas, un poco de vida normal. Ve, Carolina. Vive, me decía. Pero yo seguía girando a su alrededor, como un satélite. Discutíamos sobre libros, veíamos películas antiguas en nuestro viejo televisor, resolvía conmigo ecuaciones que odiaba con pasión. Cuando llegó el momento de elegir universidad, él insistió, vete. Extiende tus alas. Yo no quería dejarlo solo con su silla de ruedas, pero él solo sonrió con ternura. Puedo arreglármelas. Así fue como terminé en la Universidad Estatal de Zaragoza, estudiando contabilidad. Me pasaba los días contando el dinero de otros. Allí conocí a Clara, una chica alocada con el cabello siempre desordenado. A través de ella conocí a su primo, Sergio. Él era cálido, con una sonrisa lista y bromas fáciles. Incluso escuchó con atención la historia de mi padre sin ningún asomo de compasión forzada. Se hicieron amigos. Mientras hablaban de música, yo los observaba en silencio, pensando que tal vez no todo estaba perdido. Una vez me dijo, tu padre es un hombre extraordinario. Y tú, eres fuerte. Yo me reí, pero sentí un calor tibio nacer en el pecho. Después de graduarnos, la vida pareció encajar, aunque de forma torpe. Yo conseguí trabajo en Hacienda, archivando papeles, tomando té en tazas del Estado. Sergio se hizo camionero, viajaba sin parar por las rutas. Estuvimos 4 años saliendo, rodeando el tema del compromiso, hasta que un día se arrodilló en el parque donde nos conocimos. Las hojas de otoño crujían bajo nuestros pies y yo dije sí. Pero a mi padre no lo abandono, le advertí. Sergio asintió. Seremos 3. La boda fue pequeña, emotiva. Los invitados lloraban, y yo creía que por fin todo encajaba. Una historia casi de cuento. Pero los cuentos, ya se sabe, siempre esconden alguna trampa. La primera grieta en nuestro cuento apareció justo después de la boda.
La madre de Sergio, doña María, me recibió con una sonrisa tan forzada que parecía más una mueca de incomodidad. Así que tu padre es inválido, soltó como si se tratara de un inconveniente logístico, no de una tragedia humana. Es periodista, redacta en un periódico, corregí con calma, conteniendo el nudo en la garganta. Ella soltó un suspiro como si eso al menos fuera un consuelo. Luego, mientras me abrazaba con esa rigidez de quien no quiere mancharse de empatía, murmuró algo a Sergio. Podrías haberte conseguido una chica más presentable. Pero él no dudó. Carolina es la mejor. Punto. A partir de ahí, el silencio de su madre se hizo más denso que cualquier reproche. Y su hermana, Verónica, tampoco me regaló sonrisas sinceras. Ambas me miraban con esos ojos que juzgan sin decirlo. Nos instalamos en el piso antiguo de mi padre. Sergio iba y venía por sus rutas, y en casa se respiraba el aroma de las comidas sencillas que preparaba con amor. Por las noches, mientras mi padre leía en la sala y yo terminaba algún informe del trabajo, sentía que por fin tenía una vida tranquila, aunque sabía, en el fondo, que el destino aún no había jugado su última carta. Cada vez que María y Verónica venían de visita, el ambiente se espesaba como la harina mal batida. Caminaban por la casa evitando mirar a mi padre directamente, como si fuera una lámpara rota que aún no se habían animado a tirar. Una tarde, mientras fregaba la cocina, escuché a través de la puerta sus susurros afilados. Pobre Sergio, decía doña María con ese tono condescendiente que se usa para hablar de alguien atrapado en una situación penosa. Sí, podría haber elegido a alguien mejor. Una con familia normal. Y sin ese señor en silla de ruedas, agregó Verónica con una risita nerviosa. Me quedé inmóvil, la esponja apretada en mi mano goteando agua tibia. Sentí como la rabia me subía como fiebre, pero me contuve. Por Sergio, por esa frágil burbuja de armonía que aún sosteníamos. Pero las visitas de ellas se volvían cada vez más intolerables. Y una noche simplemente no pude más. Me encerré en el dormitorio y me eché a llorar, con la cara hundida en la almohada. Sergio me encontró así, hecha un ovillo, temblando. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó, sentándose a mi lado y abrazándome con fuerza. Tu madre y tu hermana me odian, solté entre sollozos. Todo por mi padre. Creen que somos un peso para ti. Sergio frunció el ceño. Había fuego en sus ojos. Eso es absurdo. Tú y tu padre son mi familia. Si ellas no lo entienden, es su problema, no el nuestro. No voy a permitir que te hagan daño. Sus palabras me envolvieron, como un escudo. Pero la inquietud se mantuvo, como una grieta invisible en un vaso. Podía aguantar, pero sabía que no sería para siempre. Pasaron los meses. Sergio estaba cada vez más tiempo en la carretera. Su camión recorría los caminos de norte a sur, mientras yo alternaba entre Hacienda y cuidar a mi padre. Había días en que me sentía agotada, pero aún así, cada noche, cuando hablábamos por teléfono o compartíamos una cena los tres, sentía que todo valía la pena. Una tarde de otoño, mientras cambiaba las sábanas de mi padre, Sergio me llamó. Su voz sonaba alegre, incluso demasiado. Cariño, estaba pensando, ¿y si nos compramos una casa en las afueras? ¿Una casa?, repetí, sorprendida. Sí. Una con jardín, puertas anchas para tu padre, un huerto. Mientras yo esté en la carretera, tú y él pueden tener un lugar tranquilo, con aire puro, ¿qué dices? Puse el altavoz. Papá, ¿qué piensas? Mi padre levantó la mirada de su libro. Sonrió con ternura. Un jardín, sería hermoso, dijo, casi en un susurro. Y poder salir al aire libre, sin escaleras. Y así comenzó la búsqueda. Recorriendo opciones, comparando precios. Hasta que dimos con la casa perfecta, puertas amplias. Una pequeña parcela donde ya florecían unas viejas azucenas, una rampa, una bañera accesible. La hipoteca daba miedo, como un perro que no conoces. Pero con el salario de Sergio, mi sueldo, y alquilando el viejo piso de mi padre, parecía viable. Nos mudamos en primavera,
un domingo dorado por la luz del sol. Recuerdo que mi padre, al bajar de la furgoneta, respiró hondo el aire húmedo del campo. «Es perfecto, hija». «Gracias», dijo, con los ojos brillantes. En ese momento supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Los primeros meses en la nueva casa fueron un torbellino de tareas felices. Pintura fresca, muebles que montar, cajas por abrir. Yo empecé a plantar mis primeras hierbas, perejil, albahaca, un poco de cebollino. Mi padre pasaba las tardes en la terraza, tomando el sol que tanto le había faltado en su antiguo apartamento. Por primera vez en años, lo veía respirar con paz. Parecía que, por fin, la vida nos estaba regalando una tregua. Decidimos organizar una pequeña fiesta de inauguración. Invitamos a unos pocos compañeros de trabajo, vecinos nuevos y, sí, incluso a doña María y Verónica. Quería darles otra oportunidad, cerrar heridas. O al menos fingir que no dolían tanto. Llegaron tarde. Con esos rostros que mezclaban cortesía y superioridad, como si vinieran a inspeccionar un terreno comprado por error. Les di un recorrido por la casa, y doña María lo observaba todo con los labios fruncidos. En la habitación de invitados, se detuvo. Miró a su alrededor y con esa sonrisa torcida suya, dijo: «Sabes, Carolina, esta habitación me vendría de perlas. Muy cómoda para mí». Me giré hacia ella, sin saber si reírme o gritarle. «Podrías considerar enviar a tu padre a una residencia. Allí estaría bien atendido. Y yo podría quedarme aquí contigo. Sería lo mejor para todos». Sus palabras me golpearon como una ráfaga de aire helado. No podía creer que estuviera hablando en serio. Pero lo estaba. Irrumpí en la sala, donde mi padre estaba leyendo tranquilo, y vi cómo doña María se acercaba a su silla de ruedas. Alargó las manos como si pensara empujarla. «¿Qué haces?», grité, corriendo hacia ella. Mi padre giró bruscamente la silla, atrapando sus manos en el manillar. «No me toques». «No soy un mueble», dijo con voz firme, grave, como un tronco viejo que no se rompe. María se quedó congelada, desconcertada. «Solo quería ventilar un poco». «Basta ya», troné. En ese momento, Sergio apareció en la puerta, alertado por los gritos. Su rostro se endureció. «Mamá, ¿qué haces? Aléjate de él». Ella balbuceó algo, pero Sergio fue claro: se acabó. «¿Fue?» «Las dos. Ahora mismo». Verónica intentó decir algo, pero Sergio alzó una mano. «No. No quiero escuchar ni una palabra más. Fuera de nuestra casa». Las dos se marcharon, derrotadas, como sombras. Cerramos la puerta tras ellas, y esa noche respiramos aliviados. A partir de ese día, no volvimos a saber de ellas durante un largo tiempo. La casa se convirtió en un refugio. Sergio trabajaba sin descanso, empeñado en terminar de pagar el préstamo. Yo alternaba mis días entre la oficina de Hacienda, el cuidado del jardín y el tiempo con mi padre. Las tardes eran cálidas, los atardeceres suaves, y por un tiempo, creí que todo finalmente estaba en equilibrio. Hasta que sonó el teléfono. Estaba en la oficina, revisando unos informes, cuando la vibración del móvil me sobresaltó. «Número desconocido». Contesté. «Carolina Quiroga», preguntó una voz masculina, seca, formal. «Sí». «Lamento informarle que su esposo, Sergio Quiroga, ha tenido un accidente. Viajaba en ruta cuando no sobrevivió». «Lo siento mucho». Mi corazón se paró. Las palabras llegaron como cuchillas. No recuerdo cómo terminé la llamada. No recuerdo cómo salí de la oficina. Solo recuerdo el eco: Sergio está muerto. Los días siguientes fueron un borrón: trámites, funerales, abrazos de gente que apenas conocía. La noche anterior al entierro, decidí hacer una llamada. Doña María contestó con un gruñido. «Soy Carolina». «¿Sergio?» «Sergio murió en un accidente».
Lo sepultamos mañana. Del otro lado, el silencio se volvió espeso. Y luego, como una cobra. Fue tu culpa. Lo hiciste trabajar hasta el cansancio. Ese camión, esa casa, tú lo mataste. ¿Qué? Alcancé a decir, sin creer lo que escuchaba. No esperes que pongamos ni un centavo para el funeral. Hazlo bonito, como se merece. Pero paga tú. Tú lo empujaste a esto. Corto. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, las lágrimas cayendo sin parar. El odio de esa mujer no conocía límites. El día del funeral llovía, como si el cielo llorara por mí. El cementerio estaba lleno. Todos vinieron a despedir a Sergio, menos su madre y su hermana. Ni siquiera se presentaron para verlo por última vez. Mientras echaban tierra sobre el ataúd, sentí la mano de mi padre en la mía. Somos familia, hija. Y seguiremos adelante. Como los árboles. Resistimos el viento. Yo solo asentí, con el corazón hecho trizas. Cuando regresamos a casa después del entierro, algo no encajaba. Las luces del porche estaban encendidas. Juraría que las había apagado antes de salir. Mi padre negó con la cabeza cuando le pregunté si las había dejado prendidas. Y entonces vi una sombra moverse tras las cortinas. El corazón se me detuvo. ¿Ladrones? ¿En el día del funeral? Ayudé a mi padre a bajar del auto con manos temblorosas. Caminamos lentamente hasta la puerta. La abrí de golpe, y allí estaban. Doña María y Verónica, de pie entre cajas medio abiertas y muebles movidos de su sitio, como si estuvieran en medio de una mudanza. ¿Qué están haciendo aquí?, exclamé, helada. Doña María me miró con una sonrisa plástica, como si yo fuera la intrusa. Este lugar, no te lo puedes permitir, Carolina, dijo Verónica con voz melosa. Es más lógico que volvamos nosotras. La vieja casa de tu padre puede servirte por ahora, añadió doña María, como quien ofrece una limosna. La rabia me subió como una ola. Fuera, grité, temblando. Doña María me lanzó una mirada gélida. Este era el hogar de Sergio. Él era nuestro hijo. Tú solo eras su esposa. El 50% de esto nos pertenece por derecho. Derecho, repetí, mi voz baja, tensa. ¿Y dónde estaban cuando lo enterramos? ¿Dónde estaban cuando me llamó la policía? ¿Dónde estaban cuando lloré cada noche desde que él se fue? Doña María frunció los labios. No nos sermonees. Solo venimos a recuperar lo que es nuestro. Mañana, trae las llaves de la otra casa. Esperamos mudarnos de inmediato. Respiré hondo. Se equivocan si creen que voy a permitir esto. Ah, sí, ¿y qué vas a hacer, llamarnos a la policía? Exactamente, respondí, sacando el móvil. Este es mi hogar. Sergio y yo lo compramos juntos. Ustedes no tienen ningún derecho legal aquí. Lárguense, o los denunciaré por allanamiento. Por un instante, las dos se quedaron paralizadas, como si no esperaran que yo tuviera el valor de enfrentarlas. Luego, Verónica tiró del brazo de su madre. Vámonos, murmuró. Esto no acabará bien. Doña María me fulminó con la mirada antes de dar media vuelta. Esto no se queda así. Pronto oirás de nuestro abogado, escupió antes de irse. La puerta se cerró de un portazo. Yo me quedé allí, temblando. Mi padre me puso la mano en el hombro. Lo hiciste bien, hija. No les diste lo que querían. Pero la amenaza había quedado flotando. Y el miedo también. Pasaron unos días. El dolor seguía fresco, pero yo me aferraba a la rutina. Limpiaba, cocinaba, trabajaba desde casa, cuidaba del jardín. Pero cada vez que escuchaba un auto acercarse, el corazón me daba un vuelco. Una semana después, recibí la llamada. Señora Carolina Quiroga, preguntó una voz formal. Sí, con ella habla, respondí.
Mi nombre es Gustavo Arrieta, abogado. Le llamo en relación al testamento de su difunto esposo, Sergio Quiroga. ¿Testamento?, pregunté, atónita. ¿Sergio dejó uno? Sí, señora. Lo firmó 5 meses antes del accidente. Indicó que debía contactarla en caso de que él falleciera. ¿Podría venir a la oficina mañana a las 10? La cabeza me daba vueltas. Claro. Estaré ahí. Al día siguiente, me presenté con mi padre. La oficina del abogado era pequeña, sencilla. El señor Arrieta nos recibió con amabilidad y nos ofreció café. Su esposo fue muy claro con sus deseos, dijo, sacando una carpeta. Leyó: yo, Sergio Quiroga, en pleno uso de mis facultades, dejo todas mis pertenencias a mi esposa, Carolina Quiroga. La casa, el camión, los ahorros. Confío en que ella cuidará de sí misma y de don Leopoldo, a quien considero como un padre. No pude evitar sollozar. Apreté la mano de mi padre con fuerza. El testamento es completamente legal y está registrado. Además, dijo Arrieta, el camión de su esposo estaba asegurado. La aseguradora ha aceptado la reclamación completa. Recibirá una suma que cubrirá el resto del préstamo, y algo más. Me cubrí la boca con las manos. Sergio lo había previsto todo. Incluso después de su muerte, nos seguía protegiendo. Cuando salimos de la oficina, sentí el peso en mis hombros aligerarse por primera vez en semanas. Y entonces, como una sombra que se negaba a desaparecer, vi el auto de doña María estacionado frente a la casa. Doña María y Verónica estaban allí, paradas en el porche como si fueran las dueñas del lugar. Cuando me vieron bajar del auto, sus rostros se tensaron. Pero esta vez, no sentí miedo. Sentí firmeza. Carolina, dijo doña María con tono forzadamente amable. Tenemos que hablar sobre el testamento. Me detuve frente a ellas. No hay nada que hablar, respondí con calma. Sabemos que Sergio tenía cosas a su nombre. Era nuestro hijo, nuestra familia, insistió Verónica. Y yo era su esposa. ¿Legítima? Durante años. Esta casa, el camión, los ahorros, todo me pertenece legalmente. Lo dejó por escrito. Ante un notario, dije, mostrándoles la carpeta que aún tenía en la mano. Eso no es justo, murmuró Verónica, bajando la mirada. No se trata de justicia emocional, se trata de ley. Y ustedes no estuvieron en el hospital. No estuvieron en el funeral. No estuvieron cuando yo me desmoronaba. Así que no vengan ahora, como si alguna vez les hubiera importado, dije, sin alzar la voz, pero con firmeza. Doña María me miró con rabia contenida. Tarde o temprano, alguien te pondrá en tu sitio, escupió. No puedes esconderte detrás de papeles para siempre. No necesito esconderme de nadie. Este es mi hogar. Ustedes no tienen nada aquí. Así que les agradecería que se fueran antes de que tenga que llamar a la policía. Otra vez. Verónica tiró suavemente de la manga de su madre. Vámonos, mamá. Doña María dudó, pero terminó por girarse y bajar los escalones del porche con dignidad fingida. Las vi subir al coche, dar media vuelta y alejarse. Solo entonces respiré hondo. Mi padre me observaba desde la ventana. Cuando entré, me abrazó sin decir nada. Los días siguientes fueron distintos. Más ligeros. Por primera vez, empecé a sentir que estaba construyendo una nueva etapa. Poco a poco. Empecé a arreglar el jardín. Don Leopoldo se sentaba a leer al sol mientras yo organizaba las cosas de la casa. Una tarde, revisando las pertenencias de Sergio, encontré una libreta de cuero gastado, escondida entre sus herramientas. Eran notas suyas. Pequeñas frases, reflexiones. La última página tenía una frase subrayada. Abrir una cuenta para nuestros futuros hijos. Darles un mejor comienzo. Me eché a llorar. Habíamos hablado de tener hijos, pero nunca habíamos concretado nada.
Tal vez habríamos esperado más. Tal vez habríamos postergado. Pero ahora todo había cambiado. Días después, empecé a sentirme mal. Náuseas, mareos, un cansancio que no podía explicar. Al principio pensé que era el duelo, el estrés. Pero la sensación no se iba. Y una mañana, al salir del baño, lo supe. Fui a la farmacia. Compré una prueba. Esperé los 5 minutos más largos de mi vida. Cuando aparecieron las 2 líneas, el mundo se detuvo. Luego se reacomodó. En otro eje. En otro sentido. Estaba embarazada. Corrí al estudio, donde estaba mi padre. Papá, murmuré, mostrándole el test. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con fuerza. Todo va a estar bien, hija. No estás sola. Ese bebé es una bendición. Y entonces, supe que tenía una nueva misión, proteger esa pequeña vida. Criarla con amor. Darle el legado de su padre. El embarazo avanzaba y yo me sentía más fuerte. Sentía a Sergio a mi lado, en cada paso. En cada caricia del sol sobre el jardín. En cada noche que mi padre me preparaba té. En cada vez que tocaba mi vientre y pensaba en el futuro. Hasta que, un día, el pasado volvió a tocar la puerta. Era una mañana tranquila de primavera. Las flores del jardín habían empezado a abrirse y el aire olía a tierra mojada. Estaba regando las plantas con una mano y con la otra acariciaba el vientre que ya comenzaba a notarse. De pronto, el sonido de un coche me sacó de mi ensueño. Era el auto de doña María. Sentí un sobresalto, pero no de miedo, sino de molestia. Apreté los labios y dejé la regadera. Caminé hacia la entrada, agarrándome de la baranda con cuidado. Cuando abrí la puerta, allí estaban, doña María y Verónica, juntas otra vez, pero sin la altanería de antes. Lucían nerviosas, incluso incómodas. Una mezcla de culpa y necesidad les coloreaba el rostro. Carolina, empezó doña María con un tono que nunca le había escuchado. Necesitamos hablar contigo. ¿Sobre qué? Pregunté secamente, sin moverme de la puerta. Estamos pasando por una mala racha. Todo se ha complicado, intervino Verónica, bajando la mirada. Pensamos, si podríamos quedarnos un tiempo en el departamento de tu padre. Solo mientras nos estabilizamos. Me quedé mirándolas, sin saber si reír o gritar. ¿Después de todo? Dije finalmente. ¿Después de haberme culpado por la muerte de Sergio? ¿Después de no aparecer ni para enterrarlo? ¿Ahora vienen a pedirme ayuda? Es que, las cosas están difíciles, musitó doña María. Y tú ahora miró mi vientre, bueno, ya estás rehaciendo tu vida. ¿Eso insinúa que estoy con otro hombre? Pregunté con una media sonrisa. ¿No lo estás? Espetó Verónica, con ese tono ácido que le conocía demasiado bien. No. Estoy embarazada de Sergio. Tu hijo. Tu hermano. El hombre que ustedes despreciaban hasta en su muerte. Pero eso ya no importa. Lo importante es que este bebé es parte de él. Y de mí. Vi cómo doña María apretaba los puños. Verónica giró los ojos con disgusto. Ese niño no les debe nada, continué. Y tampoco les debo yo. El departamento de mi padre no está disponible. Esta casa tampoco lo está. Les deseo suerte, pero aquí no hay lugar para ustedes. Carolina, no seas cruel, intentó doña María. ¿Cruel? Mi voz se volvió firme, cortante. ¿Cruel fue no asistir al entierro de su hijo? ¿Cruel fue intentar echarme de mi casa mientras aún estaba de luto? ¿Cruel fue decirme que era mi culpa que Sergio muriera? Ambas callaron. No hay espacio para ustedes en mi vida. No más. Por favor, márchense. Verónica tiró del brazo de su madre. Esta vez, no discutieron. Bajaron los escalones con lentitud y subieron al coche.
Antes de cerrar la puerta, doña María me lanzó una última mirada, mezcla de frustración y resignación. «Te arrepentirás», dijo. «Tal vez», respondí. «Pero al menos dormiré tranquila». El coche se alejó y con él, todo el veneno que aún quedaba en mi puerta. Cerré despacio, sintiendo cómo la tensión me abandonaba. Mi padre me observaba desde el pasillo. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí, acariciando mi vientre. «Sí, papá. Estoy bien. Y el bebé también. Estamos a salvo». Esa noche, mientras preparaba la cena, sentí el primer movimiento. Fue como una caricia suave desde adentro. Me quedé quieta, con una sonrisa que nacía desde el corazón. Sergio estaba ahí. Una parte de él. Viva. Presente. La casa estaba llena de recuerdos, sí. Pero ahora también estaba llena de esperanza. Los meses pasaron con la calma que llega después de una tormenta. Carolina dio a luz una tarde de verano, cuando el cielo brillaba en tonos dorados y el aire olía a lavanda. Fue un parto largo, lleno de emociones contenidas, pero al final, cuando el llanto del bebé llenó la habitación, todo el dolor se transformó en amor puro. Lo llamó Mateo. Un nombre simple, cálido. Como el hogar que había construido con esfuerzo, con lágrimas, con valentía. Al mirarlo por primera vez, Carolina sintió que todo tenía sentido. Que Sergio seguía ahí, en esos ojos oscuros, en la curva de la boca, en el pequeño puño que se cerraba con fuerza. Era su continuación, su legado. Y también, su salvación. Su padre, don León, lo sostuvo con manos temblorosas. Sus ojos, cansados por los años y el dolor, brillaron con lágrimas que no intentó ocultar. «Bienvenido, pequeño», susurró. «Tu mamá y yo te esperábamos más de lo que imaginas». Las semanas se sucedieron entre pañales, noches en vela, y pequeños instantes de felicidad inesperada. Carolina descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Ser madre la transformó. Ya no era solo una mujer que había perdido al amor de su vida, sino alguien que había sabido reconstruirse pieza por pieza, con dignidad, con coraje. Doña María y Verónica no volvieron a aparecer. El abogado confirmó que no tenían ningún derecho sobre la herencia, ni sobre la casa, ni sobre la vida que Carolina había decidido proteger. El silencio de su ausencia fue un regalo que nadie pidió, pero todos agradecieron. Carolina retomó poco a poco su trabajo desde casa. Su padre la ayudaba con Mateo, contándole cuentos y enseñándole canciones antiguas. A veces, por las noches, cuando la casa se sumía en la calma, ella se sentaba en el jardín, con su bebé dormido en brazos, y hablaba con Sergio en voz baja. «Todo está bien, amor», le decía al viento. «Mateo está creciendo sano. Papá está fuerte. Y yo, estoy bien. De verdad». Y en ese instante, entre las sombras de las plantas y el murmullo de los grillos, Carolina sentía una paz profunda. Porque había logrado lo imposible, sobrevivir, proteger a los suyos, y seguir adelante sin perderse a sí misma en el camino. Ya no quedaban más batallas por librar. Solo una vida por vivir. Y ella pensaba hacerlo con todo el amor que Sergio le había dejado de herencia. Porque el verdadero final feliz no es volver a ser quien eras, sino convertirte en quien siempre fuiste capaz de ser. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela en los comentarios.